las dificultades que todos nosotros enfrentamos como cristianos es el poder saber cómo conectar la teología que nosotros creemos con las cosas que nosotros hacemos día tras día. Yo sé que en las iglesias hay hipócritas, es decir, personas que viven una doble vida, profesan algo con sus bocas, pero en sus vidas es evidente que eso que profesan no es real. Pero yo no me estoy refiriendo a ese tipo de persona en la mañana de hoy. Más bien estoy señalando a ese cristiano que puede con precisión definir las doctrinas más importantes de su fe. Pero sin embargo, se le hace muy difícil ver las implicaciones de esas doctrinas que cree en el día a día. Déjeme poner un ejemplo. Una de las enseñanzas vitales del Nuevo Testamento, y para aquellos que asisten regularmente a nuestra iglesia saben que hemos estado hablando de esto mucho en estos últimos domingos, es el hecho de que nuestra identidad como cristianos, nuestra realización como creyentes, no depende de lo que nosotros hagamos o podamos lograr, depende del hecho de que nosotros estamos en Cristo. Como dice Pablo en la carta a los Colosenses, Él es el todo y en todos. Eso quiere decir, mis amados hermanos, que ya Dios no nos ve como los pecadores que nosotros éramos antes de venir a Cristo, sino que por el hecho de estar unidos a Él, nosotros somos vistos, somos revestidos de la justicia de Cristo por medio de la fe. Esto quiere decir, mis hermanos, que cuando nosotros venimos delante de Dios en oración, Él no nos escucha porque nosotros estamos haciendo un buen esfuerzo para portarnos bien. Él nos escucha porque nosotros estamos en Cristo. Y cuando nos toque partir de este mundo, nosotros tenemos la certeza de que estaremos en la presencia del Señor. No porque confiamos otra vez en que como cristianos hicimos nuestro mejor esfuerzo, sino porque al estar unidos a Cristo, al final nosotros recibiremos lo que Él merece. ¿Ven el punto? Bien. Es posible que un cristiano esté aquí el domingo y se esté predicando acerca de ese tema. Y ese cristiano esté asintiendo de todo corazón a esa enseñanza vital de la palabra de Dios. Estamos unidos a Cristo, nuestra identidad depende de Él, no de nosotros. Sin embargo, al día siguiente, ese mismo cristiano puede que se encuentre profundamente deprimido porque al llegar a su trabajo, él no percibió en su jefe una mirada de aprobación. A pesar de todo el esfuerzo que él ha estado haciendo en su trabajo en los últimos meses. Este cristiano que ha llegado a entender conceptualmente, como una declaración doctrinal, que su identidad está en Cristo, todavía le atribuye demasiado valor a la aprobación de la gente. Al punto de llegar a deprimirse, de llegar a amargarse, porque él no se siente apreciado por las personas que lo rodean. En otras palabras, él sigue tratando de impresionar a los demás por medio de su desempeño, como si su identidad estuviera determinada por la forma como los demás lo perciben, en vez de estar determinada por la forma como Dios lo percibe ahora que él está en Cristo. ¿Ven el problema, hermanos? Su vida emocional sigue atada a patrones de pensamientos que son totalmente contrarios a las doctrinas que él dice creer. Y no porque sea un hipócrita, necesariamente. Es que él no sabe cómo unir los puntos entre sus creencias y los problemas que él tiene que enfrentar en su vida diaria. Bueno, mis hermanos, algo similar estaba sucediendo en la iglesia de Corinto. Esa iglesia a la que Pablo le envió esta carta que nosotros comenzamos a estudiar hace unas semanas atrás.
Nosotros hemos visto ya que esta iglesia estaba internamente dividida y gran parte del problema que tenían estos hermanos era el hecho de que la influencia de la cultura de ellos a su alrededor estaba ejerciendo una poderosa influencia en esta congregación. Estos cristianos tampoco habían aprendido a hacer la conexión entre algunos aspectos de su teología y los valores que la cultura a su alrededor exaltaba. Como vimos la semana pasada, en la cultura griega se apreciaba la elocuencia, se apreciaba el arte de la buena argumentación. Los griegos exaltaban a los filósofos que mostraban agudeza en sus razonamientos, una gran capacidad intelectual. Y es penoso porque en muchas iglesias todavía eso es así. En los Corintios, en la iglesia de Corintios, se exaltaban esas mismas cosas. Yo leí o escuché hace unos meses atrás, estaba oyendo una biografía de Dwight L. Moody. Y Moody no era un hombre estudiado. Moody fue un hombre que no fue a la universidad, tenía un inglés muy tosco y sin embargo Dios lo usó poderosamente para la salvación de muchas almas. En una ocasión, Dwight L. Moody fue invitado a Inglaterra a predicar la palabra y por supuesto ustedes se pueden imaginar a esos ingleses que hablan el inglés. Ellos dicen que en Estados Unidos no se habla inglés, se habla americano. O sea, esta gente son celosas de su idioma. Y cuando Moody predicó la primera conferencia y bajó del púlpito, cuando subió la segunda vez se encontró con un papel que decía estúpido. Y Moody, que era genial, antes de comenzar a predicar, dijo, wow, a mí me habían enviado varias veces cartas anónimas, pero esta es la única vez que me enviaron una carta con solo la firma. Y siguió predicando. Mis hermanos, en muchas iglesias hay esa misma mentalidad que había en la iglesia de los Corintios. Ellos estaban mostrando esa misma fascinación por esas cosas. Es por eso que Pablo insiste en hacerle ver a estos hermanos el contraste tan marcado que hay entre la sabiduría de Dios y la sabiduría del mundo. Vayan conmigo a la primera carta, al capítulo 1 que estudiamos la semana pasada. Noten el versículo 17. Pablo dice, no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Versículo 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Ese evangelio que nosotros predicamos y que tiene como centro a Cristo crucificado en la cruz es locura para la gente del mundo. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues escrito está, destruiré la sabiduría de los sabios, desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Y Pablo sigue diciendo cómo Dios había determinado salvar a los hombres, no a través de eso que los hombres ven como sabio o sofisticado, sino a través de eso que los hombres ven como una tontería. Dios magnifica su poder actuando en el hombre a través de las cosas que ellos llaman debilidad. Y ahora en los capítulos 2 y 3, que vamos a estudiar en la mañana de hoy, Pablo continúa mostrando ese contraste, haciéndole ver a los corintios, además de las cosas que ya vimos la semana pasada con respecto a la importancia de la unidad en la iglesia, Pablo continúa haciéndoles ver a los corintios que la verdadera unidad cristiana, este es mi primer punto de esta mañana, la verdadera unidad cristiana solo será posible si nos alineamos con la sabiduría de Dios y rechazamos la sabiduría del mundo. Mis hermanos, la verdadera unidad cristiana solo será posible si como iglesia nos alineamos a la sabiduría de Dios. Y créanme, mis hermanos, este es un tema crucial para la iglesia de nuestra generación, porque estamos viviendo en una época donde los mismos cristianos manifiestan fascinación por el éxito. Esa fascinación que Pablo tuvo que enfrentar
en la iglesia de Corinto. Estos creyentes no eran capaces de ver que el evangelio se opone tajantemente a esa mentalidad. ¿Qué fue lo que hizo Dios, mis hermanos, para salvar a los pecadores? Piensen en eso. ¿Qué hizo Dios para salvar a los pecadores? Enviar a su propio Hijo, la segunda persona de la Trinidad, como un hombre común y corriente, para morir en una cruz rodeado de vergüenza y de debilidad. Y luego Dios llamó a un grupo de personas que en su mayoría son don-nadies en el mundo, personas que no poseen esas cosas que el mundo valora, esas cosas que el mundo exalta, para dar a conocer a través de esas personas esa extraña obra de redención. En otras palabras, Dios se vale de la debilidad para dar a conocer su poder. Alguien lo dijo de esta manera y me encantó esto. Dice, Dios actúa haciendo algo a partir de nada. Él vence perdiendo. Él nos eleva haciéndonos caer. Él transforma los viernes de Pascua en domingos de resurrección. Él obra de formas contrarias a como la humanidad esperaría lógicamente que obre un Dios todopoderoso. Dios obra al revés. Mis hermanos, ¿quién hubiese podido pensar que ese Jesús que anduvo por las calles de Palestina en el siglo I era el Dios omnipotente que creó y sostiene el universo? Yo no sé cuántos de ustedes pudieron oír ayer la predicación de C.J. Mahaney. Fue excelente predicación. Y él decía en el día de ayer que si nosotros hubiésemos podido ver una fotografía de Jesús con sus discípulos, no podríamos identificar quién era Jesús. No es como estos cuadros que presentan los católicos, que Jesús aparece con una cara beatífica y rodeado de luz. No, si usted hubiese podido ver una foto de Jesús y sus apóstoles, usted no hubiese podido identificar quién era Jesús, porque él no se distinguía físicamente de ningún judío común y corriente de aquellos días. En el pasaje de Isaías 53, que el pastor Mahaney predicó, dice claramente, lo veremos más sin atractivo para que le deseemos. Queridos hermanos, la metodología de Dios es totalmente contraria a la metodología del mundo. Escuchen otra vez a este autor cristiano, Mark Shaw, que acabo de mencionar. Esta es una cita que es para leer y releer hasta que estos conceptos se arraiguen en nuestros corazones. Oigan esto, hermanos. Solo Dios es lo suficientemente grande como para ganar perdiendo. Solo Dios es suficientemente amante como para amar lo antipático. Solo Dios es lo suficientemente eterno como para ser engullido por el tiempo y la muerte y vivir para contarlo. La cruz magnifica al Rey Divino, que se hizo aparentemente insensato con el fin de acabar con la insensatez del pecado y de la muerte. ¡Wow! Dios gana perdiendo. Y lo que Pablo quiere hacernos ver en este pasaje, en el capítulo 2 de 1 Corintios, es que esa realidad impactó profundamente el estilo de su ministerio. Noten una vez más los versículos 1 al 5 del capítulo 2. Así que, hermanos, ¿ven la conexión? Precisamente porque Dios hace las cosas como las hace, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, yo no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y este crucificado, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Eso no quiere decir que Pablo solo predicaba sermones evangelísticos. Cuando él dice, me propuse no saber cosa alguna,
sino Jesucristo y este crucificado. Lo que él está diciendo aquí es que toda su predicación giraba en torno a esta obra de redención que nuestro Señor Jesucristo llevó a cabo en la cruz del Calvario, aunque él sabía que esa predicación no era potable, aunque él sabía que ese mensaje era muy poco atractivo para la audiencia que solía escucharlo. Mis hermanos, piensen en esto por un momento. ¿Cuál es el mensaje que nosotros predicamos otra vez? Que el hombre está tan dañado por causa del pecado que Dios tuvo que venir al mundo a rescatarlo. Espiritualmente hablando, el hombre es tan impotente como un cadáver en lo que respecta a la salvación de su alma. Repito, ¿qué hizo Dios para resolver ese problema? Envió a su propio Hijo a ocupar nuestro lugar, muriendo la muerte que nos correspondía a nosotros por nuestros pecados. ¿Cómo reacciona la gente cuando escucha ese mensaje? Lo rechaza. Lo rechaza como la más grande tontería, la más grande necedad, a menos que Dios haga una obra de transformación en su alma. Pablo dice en el versículo 14 del capítulo 2, el hombre natural, es decir, el hombre que no ha sido regenerado, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Y cuál es el instrumento que Dios ha prometido usar para llevar a cabo la obra extraordinaria de transformar a un pecador para que de repente deje de ver el Evangelio como una tontería y lo abrace de todo corazón? ¿Cuál es el instrumento que Dios usa? La locura de la predicación. Dice en 1 Corintios 1:21. Por lo tanto, mis hermanos, no importa ¿qué tan elocuente pueda ser un predicador? No importa cuán atractiva pueda ser su personalidad. No importa cuán extravagante y llamativa pueda ser el servicio de adoración en una iglesia. Óigame bien, hermanos, si no se predica el Evangelio, ningún pecador será salvo, porque solo el Evangelio es poder de Dios para salvación. Solo el Evangelio. Ahora bien, ¿cómo será el ministerio de un hombre o de una iglesia que realmente crea eso? ¿Debe eso de alguna manera impactar nuestro estilo de hacer el ministerio? Mis hermanos, cambiaremos la metodología de Dios para que nuestro ministerio sea más potable para el mundo incrédulo. ¿Vendremos nosotros los predicadores al púlpito a hablar de las últimas teorías psicológicas para que la gente sepa que nosotros estamos al día, que nosotros no somos tan anticuados? ¿Es eso lo que debemos de hacer o seguiremos proclamando el glorioso evangelio de salvación, aunque para el mundo siga siendo una necedad y una locura? Bueno, eso fue lo que Pablo decidió hacer en Corinto. Y eso es lo que nosotros debemos seguir haciendo como iglesia hasta que el Señor regrese en gloria, aunque algunas personas se molesten y reaccionen airadas en contra nuestra. Después de todo, si nosotros predicamos el nombre de uno que fue crucificado, ¿no debemos presuponer que algunos pagarán con su vida hablar acerca de ese Cristo? Queridos hermanos, nuestro ministerio se opone tajantemente a la sabiduría de este mundo. Y esa oposición tiene sus consecuencias. Escuchen lo que Pablo dice en el capítulo 2, versículos 6 al 8. Sin embargo, hablamos sabiduría. El mundo dice que esto es necedad. Sin embargo, nosotros hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, otra vez el contraste, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios preparó, predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Porque si la hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Hay muchas cosas aquí, pero ya he dicho que no es mi intención entrar en cada detalle del texto. Pero lo que Pablo está diciendo
en estos versículos es básicamente esto. Si las personas que este mundo tienen por sabias hubiesen conocido la verdadera sabiduría, la que viene de Dios, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Pero lo cierto es que lo crucificaron, mostrando de ese modo que su supuesta sabiduría era en realidad una necedad. Más aún, esos supuestos sabios del mundo obraron de tal manera que sin quererlo magnificaron la sabiduría de Dios por encima de la sabiduría de ellos. Mis hermanos, ¿qué hicieron con Jesús las autoridades de este mundo? Lo condenaron a morir en una cruz. Y al hacerlo, estaban llevando a cabo sin saberlo el sabio plan de Dios para redimir al hombre de sus pecados. ¿Recuerdan la oración de los discípulos en Hechos capítulo 4 cuando fueron amenazados para que no sigan predicando en el nombre de Cristo el Evangelio? ¿Cómo oraron ellos en el capítulo 4, versículo 27? Porque verdaderamente, Señor, se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Ellos creían que eran muy sabios y muy astutos porque finalmente lograron condenar a la muerte a Jesús, pero gracias a su necedad ellos pusieron en marcha el perfecto plan de Dios que habían rechazado como una locura. Y ahora Pablo les dice a los corintios, ¿cómo es posible que teniendo ustedes el entendimiento de la verdadera sabiduría de Dios, se quieren ahora poner al lado de la sabiduría del mundo? Una sabiduría que fue claramente derrotada por la sabiduría de Dios en la cruz del Calvario. Pero hay algo más que debemos considerar en el resto del texto. Otra pregunta. Hermanos, si el mundo rechaza el Evangelio como una estupidez, como una tontería, como algo sin sentido, como una necedad, ¿cómo es que muchos de nosotros hemos creído en el Evangelio? Porque nosotros éramos parte de ese mundo. ¿Será acaso que nosotros somos más inteligentes o tenemos una agudeza intelectual que el mundo no tiene? ¿Esa es la explicación de por qué nosotros somos cristianos y otras personas que tal vez escucharon el Evangelio igual que nosotros no lo son? No, la explicación está en el Espíritu de Dios, no en nosotros. El Espíritu de Dios obró en nosotros. Versículo 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Este es uno de los textos más mal interpretados de todo el Nuevo Testamento. Muchas personas cuando leen este versículo lo hacen fuera de su contexto y entienden que Pablo está hablando del cielo. Y aún en algunos funerales se usa ese texto para decir, ahora el hermano está viendo cosas que ojo no vio, ni oído yo, porque son las que Dios ha preparado para los que le aman. No, hermanos, Pablo está hablando aquí de esa sabiduría de Dios que se evidencia en el Evangelio, esa sabiduría de Dios en la que Él vence perdiendo, esa sabiduría de Dios en la que Él envía a Jesucristo, un judío que parecía común y corriente, y a través de ese Cristo Dios salvó a los pecadores. Esas son las cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre. Nadie hubiese podido descubrir este plan de salvación usando únicamente su intelecto. Dios tenía que revelarnos eso. Por eso Pablo dice en el versículo 10, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Dios nos reveló su sabiduría a través de su palabra, por medio de su Espíritu. Ahora bien, ¿y qué tiene todo eso que ver con la unidad de la iglesia? Porque no olviden que el tema del que Pablo viene hablando en el capítulo 1, versículo 10, es la unidad de la iglesia.
La pregunta es, todo esto que Pablo ha estado diciendo acerca de la sabiduría del mundo, acerca de la sabiduría de Dios, ¿qué tiene que ver con la unidad de la iglesia? ¿Cuál es la relación entre una cosa y la otra? Bueno, esta es la conexión. Mi hermano, pongan atención. Esto no es un pasaje fácil. La sabiduría del mundo solo produce autosuficiencia y jactancia. Y estos son dos ingredientes que son explosivos. Tarde o temprano terminan causando división en la iglesia, como estaba sucediendo en Corinto. Queridos hermanos, cuando comenzamos a darle importancia a los mismos valores que el mundo exalta, la pompa, la elocuencia, la sabiduría, según el mundo lo sofisticado, lo atractivo, si nosotros comenzamos a exaltar esas cosas, no pasará mucho tiempo sin que comencemos a competir unos con otros. No pasará mucho tiempo sin que comencemos a juzgar a los mismos siervos de Dios en base a patrones mundanos. Pero, si nos alineamos con la sabiduría de Dios, de ese Dios que procura nuestra salvación a través de un Salvador crucificado, dispuesto a humillarse hasta lo sumo para que podamos ser reconciliados y adoptados en la familia de la fe. Si nosotros nos alineamos con esa sabiduría, ¿no creen ustedes, mis hermanos, que eso producirá en nosotros mansedumbre, humildad, bondad, amor, paciencia, compasión, que son las cosas que se requieren para preservar la unidad en la iglesia? Hermanos, tenemos que aprender a unir los puntos. ¿Cómo tú reaccionas cuando alguien en la iglesia te ofende? ¿Cómo tú reaccionas cuando te enteras que alguien en la iglesia ha estado hablando contra ti a tus espaldas? ¿Cómo tú reaccionas? ¿Cómo tú reaccionas cuando las personas te pasan por al lado y no te saludan? ¿Cómo tú reaccionas cuando ves actitudes en tus hermanos que no son consecuentes con la fe cristiana que nosotros decimos profesar y creer? ¿Cómo tú reaccionas? Porque tu reacción es lo que va a evidenciar si tú estás uniendo los puntos entre tu vida práctica y esa teología que tú dices creer. El hecho de que fuimos salvados por un Dios que se humilla, fuimos salvados por un Dios que sufre, fuimos salvados por un Dios que fue derrotado, se dejó derrotar para salvar a pecadores culpables. Si nosotros creyéramos eso, mis amados hermanos, nuestras reacciones cuando tenemos que enfrentar los pecados de otros contra nosotros fueran muy diferentes. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, perdonándoos unos a otros, como Dios os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Ven ahí, hermanos? ¿Por qué la sabiduría de Dios promueve la unidad en la iglesia y por qué la sabiduría del mundo la destruye? La sabiduría del mundo nos hace arrogantes, la sabiduría del mundo nos hace jactanciosos, la sabiduría del mundo nos dice, no te dejes pisotear, no permitas que pasen por encima tus derechos. Esa es la sabiduría del mundo, pero esa no es la de Dios. Esa no es la de Dios, hermanos. Esa sabiduría del mundo viene del infierno. Y si nosotros queremos preservar la unidad de nuestra iglesia a partir de los años, tenemos que alinearnos a la sabiduría de Dios. Tenemos que ser proactivos en rechazar la sabiduría del mundo. Pero hay algo más que Pablo nos enseña en esta porción de la carta. Y es que la verdadera unidad cristiana evidencia madurez espiritual. La verdadera unidad cristiana evidencia madurez espiritual. Capítulo 3. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Todos ustedes saben que nosotros tenemos una nietecita de apenas 4 meses y tanto.
Bueno, imagínense que mi hija Aileen le dé un trozo de mangú con salami a Maya. No va a poder comérsela, la va a vomitar, porque ella no tiene la capacidad estomacal para aguantar mangú con salami. ¿Qué sigue diciendo Pablo? Yo tuve que darles leche, no vianda, porque no sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres, es decir, como hombres que no han recibido a través del Espíritu esa sabiduría de Dios de la que hablábamos hace un momento, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, y el otro, yo soy de Cefas, ¿no sois carnales? Hace unos años, unas décadas atrás, algunos se basaron en este texto para promover la idea de que en la iglesia de Cristo puede haber verdaderos cristianos que no hayan evidenciado ningún cambio de vida. O sea, son verdaderos cristianos, pero usted lo ve y parecen impíos. Son cristianos carnales, es decir, personas que han sido salvadas por la gracia de Dios, van camino al cielo, pero sin haber tenido ninguna transformación. Bueno, mis hermanos, esa categoría no encaja para nada en lo que la Biblia nos enseña acerca de la vida cristiana en el Nuevo Testamento. De hecho, el mismo Pablo, en esta carta a los Corintios, en el capítulo 6, Pablo dice, ¿no sabéis que los fornicarios, los idólatras, los homosexuales, los borrachos, los maledicientes, no entrarán en el reino de Dios? Ustedes no saben eso. Pero ya ustedes fueron justificados, fueron lavados, fueron redimidos, fueron santificados por el Espíritu Santo. Lo que Pablo está diciendo en el capítulo 3 es que en lo relacionado a estas cosas que estaban dividiendo la iglesia, ellos se estaban comportando con una total inmadurez. Una inmadurez que no era consecuente con esa enseñanza que ellos habían recibido. Como dice Donald Carson, su amor por la pompa, el prestigio, la retórica, la aprobación social demostraba que ellos no habían reflexionado muy profundamente en las implicaciones del evangelio del Mesías crucificado. Eran unos inmaduros en esas cosas. Y lo que es más crítico todavía, ellos eran culpables de su inmadurez. Ellos eran culpables de su inmadurez. Vamos otra vez a los niños. Así como sería cruel que mi hija Aileen le diera un pedazo de salami frito a Maya, también sería cruel que yo le pidiera a un niño de 5 años que entablara conmigo una conversación de adultos, porque ese niño no tiene la capacidad de seguir un hilo de conversación como un adulto puede seguirlo. Sin embargo, Pablo está diciendo a estos corintios que ese no era el caso en medio de ellos. Estos corintios habían tenido a la mano todos los recursos necesarios para crecer y madurar espiritualmente. Mis hermanos, ¿quién fue el primer pastor de la iglesia de Corinto? Nada más y nada menos que el apóstol Pablo. Y si nosotros podemos presuponer, porque una de las facciones, una de las divisiones que había en la iglesia era la de aquellos que decían, yo soy de Pedro. Bueno, nosotros debemos suponer que también Pedro estuvo allí. Y sabemos también con certeza que cuando Pablo se fue de Corinto, ¿a quién dejó como pastor? Nada más y nada menos que Apolos. Apolos era un tremendo predicador. Apolos era un tremendo maestro de las Escrituras. Mis hermanos, estos corintios no tenían excusa. La razón por la que eran unos inmaduros no era por falta de enseñanza, era por su mundanalidad. Y precisamente por estar en un estado tan lamentable, ellos no eran capaces de recibir una buena enseñanza de las Escrituras. Pablo dice, yo tuve que darles leche. Es lo mismo que dice el autor de la carta a los Hebreos, en Hebreos capítulo 5, versículo 14, dice el autor, versículo 11, acerca de esto, hablando del sacerdocio de Cristo según el orden de Melquisedec, dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuantos habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo,
¿Tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios? Hay que volver otra vez al kindergarten. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. El mismo problema. Dice Pablo, ustedes debían ser ya maestros después de tanto tiempo. Oigan esto que dice Donald Carson acerca de este grupo de personas. Hay que darles leche porque no aceptan otra cosa. Y si intentamos darle otra cosa que no sea leche, lo vomitan. Considerando el número de años durante los que han sido cristianos, uno esperaría un comportamiento más o menos maduro, pero resultan decepcionantes, siguen siendo infantes y manifiestan su triste inmadurez, aún en la forma en que se quejan si se les da otra cosa que no sea leche. El conocimiento sólido de la Biblia no es para ellos, ni la reflexión teológica madura, ni el pensamiento cristiano creciente y perceptivo. No, ellos no quieren otra cosa que otra ronda de coritos y un mensaje sencillito. Algo que no los desafíe a pensar, algo que no los lleve a examinar sus vidas, a tener que hacer decisiones y a crecer en su conocimiento y adoración del Dios vivo. Uy, qué duro está eso. Miren, hermanos, déjenme decirles algo. Nosotros los pastores, nosotros los predicadores, tenemos la responsabilidad de enseñar la palabra de Dios lo más claro que podamos. Nosotros tenemos que hacer el esfuerzo de darnos a entender. Y yo sé, mis amados hermanos, que a veces quien les habla no ha sido un buen ejemplo en esas cosas. Hay hermanos que me han dicho, mire pastor, usted tiró una cuanta palabrita el domingo que yo no entendí. Bueno, ¿qué yo debo de hacer? O tratar de hacerme entender. Yo tengo que hacer el esfuerzo de ser lo más claro que yo pueda, porque la idea aquí no es que ustedes salgan diciendo, wow, yo no entendí nada, pero qué vocabulario. No, yo tengo que tratar, yo tengo que hacer el esfuerzo de hacerme entender, buscar las ilustraciones más apropiadas. Todo eso es verdad. Pero, mis hermanos, oigan esto, la responsabilidad no es completamente nuestra. Mis hermanos amados, escuchar a un predicador exponer seria y profundamente las Escrituras exige un esfuerzo de parte de los oyentes. Exige un esfuerzo, exige concentración. Exige que durante la semana nosotros meditemos en el mensaje para digerir lo que no fue digerido el domingo. Exige que nosotros seamos buenos lectores, que leamos buenos libros, porque de lo contrario no vamos a crecer espiritualmente. Y otra vez yo hago la pregunta, ¿qué tiene eso que ver con la unidad de la iglesia? Porque no lo olviden, ese es el tema. ¿Qué tiene que ver con la unidad de la iglesia? Bueno, hermanos, que en una iglesia donde la mayoría de los miembros son inmaduros, no porque son nuevos creyentes, sino porque han pasado años y años y años y no se han preocupado por alimentarse bien, el resultado será muy probablemente una iglesia dividida. Porque eso es lo que produce la inmadurez espiritual. Las personas que dividen iglesias son inmaduras. Son inmaduras, eso es lo que Pablo está diciendo aquí, como sucedió en la iglesia de Corinto. Ellos no se ven así mismos así, pero Pablo los ve así. Son inmaduros. ¿Ustedes han visto los niños que cuando tienen algo ahí, alguna información la quieren desembuchar porque ellos no tienen dominio propio? Bueno, eso es gracioso en un niño. Pero hay adultos que no se pueden refrenar. Ellos tienen que hablar con todo el mundo en la iglesia. Ellos tienen que hacerse entender. Ellos tienen que hacerse oír. Son inmaduros. No tienen dominio propio. El chismoso es un inmaduro. No tienen dominio propio. Ellos tienen que hablar. Ellos no pueden ponerse un zipper en la boca. Así que, hermanos, esto tiene que ver con la unidad de la iglesia. Porque la inmadurez produce división. La madurez produce unidad.
Pero todavía hay algo más que veré más brevemente. Y es que Pablo nos dice aquí, con esto corona este pasaje, que la unidad cristiana reviste de una enorme importancia. ¿Saben por qué? Porque la iglesia es el templo de Dios. La verdadera unidad cristiana reviste de una enorme importancia porque la iglesia es el templo de Dios. Versículo 5, ¿qué pues es Pablo? ¿Qué es Apolos? Servidores, ¿de quién? De Dios, por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. El Señor. Pablo quiere que estos hermanos vean a los líderes cristianos como lo que son. ¿Y qué es lo que son? Siervos. Son meros instrumentos a través de los cuales Dios hace su obra. Eso no quiere decir que nosotros debamos menospreciar a los pastores. Eso no quiere decir que nosotros debamos tratarlos como si fueran poca cosa. No, hermanos. En Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 12... ¿qué dice el apóstol Pablo? Os ruego, hermanos, que tengáis en alta estima, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. No, la Biblia no enseña que nosotros debemos menospreciar a los pastores, debemos tenerlos en alta estima. Pero hermanos, una cosa es apreciar a los siervos de Dios por las bendiciones que Dios nos da por medio de ellos. Otra muy distinta es idolatrarlos. A final de cuentas, nuestro ministerio solo podrá ser fructífero si Dios decide fructificarlo. Versículo 6. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, están en la misma labor. Aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios. Vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. ¿Quién edifica? Dios edifica. Mis hermanos amados, la iglesia es un asunto bien serio. ¿Saben por qué? Porque Dios es su dueño. Porque Dios es su dueño. Él es quien pone el fundamento sobre el cual la iglesia es edificada, este edificio espiritual formado de piedras vivas, que sois todos vosotros, y la labor de los ministros del Evangelio no debe ser evaluada, óiganme bien hermanos, en base a sus éxitos aparentes. La obra de un ministro debe ser evaluada en el cuidado que él ponga en edificar sobre ese fundamento que es Cristo. Versículo 10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo, como perito arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima, pero que cada uno mire cómo sobreedifica. De paso, nosotros pensamos hoy en la construcción y podemos tener una idea muy equivocada de lo que era la construcción en el tiempo de Pablo. La construcción en los días de Pablo era muy lenta. A veces comenzaban una de estas grandes catedrales que están todavía en pie en Europa. Comenzaban en una generación y terminaban en la otra. De hecho, nuestra Catedral Primada de América tiene varios estilos arquitectónicos. ¿Saben por qué? Porque comenzaron a edificarla en una época y cuando la terminaron ya ese estilo arquitectónico había pasado. Y hay una mezcla de barroco con otros estilos. O sea, cuando Pablo está pensando en una edificación, él no está pensando en una casa que se hace en 8 meses. Él está diciendo, es un edificio que comienza en una generación y sigue en la otra. ¿Quién sabe, hermanos, Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo es el resultado de unos misioneros que vinieron aquí hace qué sé yo cuánto tiempo y estaban orando por la obra en República Dominicana? Ellos pusieron el fundamento, luego viene otro y edifica encima. ¿Quién se lleva la gloria? Dios se lleva la gloria. Dice Pablo,
Porque nadie puede poner, versículo 11, otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, o madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Algunos dicen, esos son los cristianos carnales, que se van a salvar así como por fuego. ¡No! Pablo está hablando aquí de la recompensa que van a recibir los siervos de Dios. Cuando nosotros lleguemos al cielo, todo lo que nosotros ministramos, todo lo que nosotros hicimos como siervo de Dios, va a ser probado por fuego. ¿Y saben qué es lo único que va a quedar de nuestro ministerio? Aquello que nosotros hicimos para la gloria de Cristo, porque ese es el fundamento. Todo lo que hicimos según la sabiduría del mundo, todo lo que hicimos para nuestra propia gloria, todo lo que hicimos para buscarnos un nombre, se quemará. Como heno y hojarasca. Lo único que va a prevalecer es aquello que nosotros hicimos por Cristo, buscando la gloria de Cristo, edificando sobre el evangelio de Cristo. No según la sabiduría del mundo, según la sabiduría de Dios. Eso es lo que Pablo está diciendo ahí. Precisamente porque es Dios el que edifica su iglesia sobre ese fundamento de la persona y la obra de Cristo, es que las divisiones son un asunto tan serio. Versículo 16. ¿No sabéis que sois templos de Dios? Hablándole a los cristianos, ustedes, iglesia, no está hablando de que yo como cristiano individual soy templo de Dios. No, nosotros somos el templo de Dios. Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios lo destruirá él. Porque el templo de Dios, el cual somos nosotros, santo es. ¿Puede destruirse una verdadera iglesia de Cristo? ¿No prometió el Señor que las puertas del Hades no prevalecerían contra la iglesia? Respuesta: la iglesia universal del Señor seguirá en pie hasta que Cristo vuelva, porque Él prometió que las puertas del Hades no prevalecerían contra la iglesia. Pero esa promesa no implica, mis amados hermanos, esa promesa no implica que las iglesias locales, las iglesias individuales, no puedan ser tan afectadas, tan profundamente afectadas por causas de las divisiones que terminan desapareciendo. Y hay iglesias locales que han muerto. Y Dios toma muy en serio las personas que jugaron un papel en la destrucción de esa iglesia. Dios lo toma muy en serio. Dice que Dios lo destruirá a él. Hermanos, wow, esas palabras es como para ponerse a temblar. ¿Ustedes se imaginan lo que es tener a Dios en tu contra? Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Y eso no está en el Antiguo Testamento, está en el Nuevo. Y ese Dios vivo está diciendo, el que destruya la iglesia, yo me comprometo, yo lo voy a destruir. Porque la iglesia es mía. Yo soy el dueño, yo la edifico. Yo traigo a los cristianos aquí, hijos míos, que yo quiero que sean edificados en la iglesia, no dañados por las bocas de ciertos chismosos. Dios dice, yo lo voy a destruir. Hermanos, esto es serio. Esto es serio. ¿Saben cómo empieza todo esto? ¿Cómo es que iglesias llegan ahí? ¿Cómo es que algunas personas que profesan la fe terminan siendo instrumentos del diablo para destruir iglesias? ¿Cómo es que pasa eso? Cuando ponemos a un lado la sabiduría de Dios y comenzamos a coquetear con la sabiduría del mundo. Versículo 18. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. O sea,
No tengas opiniones tan fuertes como si tú fueras canónico, inspirado por el Espíritu Santo. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Él los lleva cautivos y otra vez el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Es cuando comenzamos a coquetear con esa sabiduría. Oigan lo que dice otra vez Donald Carson, que nadie piense que puede adoptar las filosofías y valores del mundo como si semejantes elecciones no tuviesen un impacto fuertemente perjudicial sobre la iglesia. No se engañe a sí mismo considerándose un cristiano de vanguardia, cuando de hecho está dejando atrás el evangelio y dañando la iglesia de Dios. Vamos a ver cómo buscamos otro mecanismo para hacer la cosa más atractiva, más potable. Sabiduría del mundo. Más adelante añade, el mundo intenta impresionar con su retórica, con su sofisticación, apreciando más la forma que el contenido. Los apóstoles de Jesucristo valoran la verdad por encima del estilo y rehúsan tranquilamente adoptar cualquier forma que pueda resultar tan atractiva que ponga en peligro la centralidad del evangelio. Es el evangelio lo que va a salvar a los pecadores. ¿Saben cuántas iglesias han dejado de predicar el evangelio para tener todo tipo de espectáculo para atraer a la gente? Oh, hermanos, que el Señor nos ayude como iglesia a nunca apartar los ojos de Cristo y este crucificado, para poner nuestra vista en ningún hombre. Como decíamos la semana pasada, nosotros podemos y debemos beneficiarnos de todos aquellos a quienes Cristo ha llamado y ha capacitado para enseñar su palabra en la iglesia. Gloria al Señor por las prédicas que escuchamos ayer. Por su causa, gloria al Señor. Nosotros podemos y debemos beneficiarnos de esos hombres que Dios ha dado a la iglesia. Pero hermanos amados, la esencia de nuestro ministerio como pastores y como predicadores es llevar a la gente a poner sus ojos en Cristo, no en nosotros. Recuerda que esos hombres solo serán útiles en tu vida en la medida en que te lleven a amar más a Cristo y a tener una admiración cada vez más profunda por Cristo. Sigue diciendo Pablo, así que, versículo 21, ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Piper es nuestro, John MacArthur es nuestro, C.J. Mahaney es nuestro, Jeff Purcell es nuestro, Miguel Núñez es nuestro. Cualquier persona que Dios quiera usar para llevar adelante su palabra, hermanos, nosotros podemos y debemos beneficiarnos de esos ministerios. Son nuestros, son de la iglesia. Pero termina Pablo diciendo, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Ahí termina el círculo donde debe terminar, en Dios y su gloria. Oh, que el Señor preserve esta iglesia local hasta el día de su venida, proclamando fielmente el evangelio de la cruz y estando dispuestos a pagar el precio que muchos creyentes han tenido que pagar por esa proclamación a través de la historia. Hermanos, que Cristo y solo Cristo continúe siendo el centro de nuestra vida, el centro de nuestro ministerio, para que muchos pecadores sigan siendo salvados en este lugar, muchos creyentes sigan siendo edificados para la gloria de Dios en Cristo.